Amado y precioso Señor, gracias porque sabemos que estás trabajando en cada uno de nuestros corazones. Estamos aquí convencidos del amor que nos tienes, Señor, de ese amor precioso derramado cada día sobre nosotros en nuestra vida. Gracias, Padre, porque aquí hay muchas personas que hoy pudieron abrir sus ojos, despertar y saber y poder decir: Señor, estás aquí conmigo. Gracias, Padre, porque esa certeza llena nuestro corazón. Gracias porque esa certeza inunda nuestra vida y nuestros pensamientos. Y pedimos, Señor, que sigas obrando en cada uno de nosotros. Creemos, Señor, que necesitamos cada día más de ti. Así que enséñanos, Señor, danos un espíritu atento, un oído sensible para escuchar tu voz, Señor. Que no seamos indiferentes, que la misericordia y la gracia sean nuestra bandera todos los días. Que podamos ser hombres y mujeres, pequeños Cristos que atraviesen y caminen esta ciudad, Señor. Y Padre, hoy aquí con esta iglesia preciosa, donde tú nos has puesto para servirte, hoy levanto un clamor, Señor, por todas aquellas personas que están luchando por su vida en el hospital. Levanto un clamor por ellos, Señor, declarando, Padre, que tu gracia y tu amor, tu sanidad, se hace en ellos efectiva y preciosa, Señor. Gracias, Padre, por todas las personas hermosas que has puesto para ayudarnos en todos estos procesos. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Tú sabes quiénes son y yo te pido que tú añadas a sus vidas 100 veces más de lo que ellos han podido sembrar en la nuestra. Pero pedimos, Señor, hoy, y pido de manera especial hoy por mi madre allí, en la unidad de cuidados especiales ahí del hospital, para que tú, Señor, le ayudes, para que sus niveles de oxigenación en sangre suban, Señor, para que ella y su cuerpo y su organismo pueda ser restaurado. Pero por sobre todas las cosas, trae paz a su corazón en medio de esta angustia. Y levanto también un clamor por Nicolás, el papá de Helen y Leo, que también está en el piso 2, Señor, a la espera de una intervención quirúrgica. Ayúdale también, Señor, ayúdale, sánale, guárdale a él y a su familia, Señor. Pido por todos los familiares que están allí también, para que sean fortalecidos, Señor, para que nada les falte, para que toda la provisión llegue a sus manos, Señor. Te lo pedimos, Padre. Y pido también por la palabra que he de compartir en este momento, para que los corazones, Señor, hoy sean tierra fértil, donde la palabra sea sembrada y rinda fruto, Señor, al 100%. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Brinden un aplauso al Señor. La semana pasada toqué 4 puntos acerca del fariseo que estuvo con el Señor. Y yo creo que pudiéramos tomarlo como referencia o como punto de partida para llevarnos a nosotros a entender un poco más lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor anhela. ¿Cuántos creen aquí o cuántos están convencidos de lo que están aquí? Que el Señor te anhela. ¿Sí? Te anhela. Levante la mano el que está convencido de que el Señor le anhela. El anhelo es que el Señor está esperando literalmente que tú vayas a Él en todo tiempo. ¿Sí? Esa es la expectativa del Señor con nosotros y contigo cada día. Pero hemos estado hablando acerca de la restauración y hace poco pudimos escuchar una canción y cantar una canción acerca de eso, un himno, porque creo que es una palabra trazada, es una palabra, como decía mi hermano Ronald, es una palabra trazada y es una palabra apostólica, y es un fundamento en el cual nosotros pudiéramos y deberíamos caminar en una esfera de restauración. Y cuando hablamos nosotros de restauración, hablamos acerca de volver a un
diseño original, ¿sí? Restauración no es remodelación, ¿sí? No es eso, no es remodelar, es volver al diseño original. Y creo que una de las primeras cosas que nosotros como hijos de Dios debemos experimentar es nuestra relación, es nuestra restauración con nuestra relación con Él, ¿sí? Porque se los digo, o sea, yo con los años que tengo en el Señor, yo no estoy satisfecho aún. Yo humanamente pudiera estar satisfecho, pero sé que para el Señor no es suficiente mi relación con Él. Él quiere más de mí. Él quiere más de cada uno de nosotros. Y así como Él quiere más de mí, yo estoy convencido y seguro que Él quiere más de ti. ¿Sí? Estamos convencidos que Él quiere más de nosotros. Entonces, le dije al Señor, busqué en la palabra y le pedí al Señor que me mostrara en la palabra un ejemplo vívido de una restauración. Y vino a mi mente inmediatamente Pedro, ¿sí? ¿Recuerdan a Pedro? Entonces vamos a leer un poquito ese proceso de restauración y lo vamos a unir un poco con lo que hablamos la semana pasada. Para ello, abran sus Biblias, por favor. Algunos sacarán sus celulares, pero por favor no revise el WhatsApp. Abra solamente la aplicación de la Biblia. En Juan capítulo 21, y dice así. Juan capítulo 21, verso 1. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó de la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distanciaba de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Un caso
Simón, si ustedes, yo sé, aquí hay un montón de estudiosos de la palabra, saben que Simón acababa de negar al Señor. Después de una euforia, ¿sí? Porque Pedro, o sea, uno no lo organiza de esta manera, pero el Señor andaba con Pedro y Pedro andaba armado, ¿sí? Pedro tenía su espada, a lo mejor era una costumbre de la época, ¿sí? Hoy, hoy uno va al campo y ve gente que tiene el machete allí en su funda, pero en ese entonces ellos andaban, ¿sí? Es más, Pedro había intentado por su propia fuerza defender al Señor, había sacado su espada y le había cortado la oreja a alguien. Entonces, Pedro en su fuerza, él estaba convencido que él iba a respaldar al Señor en todos sus aspectos, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido así? ¿Sí? Yo recuerdo hace muchos años que fue una conferencia evangélica por allá en Puerto Cabello. Y resulta que yo me fui de aquí muy animado y le decía, Señor, yo sé que esta conferencia me va a transformar. Y voy a aprender, y voy a hacer, y voy a hacer. Y entrando, conseguí una prima de un amigo mío y hasta ahí llegaron las conferencias. Se me olvidaron las conferencias. Entonces, a veces nosotros estamos así. Ah, sí, Señor. Pero ¿basados en qué? Basados en una fuerza que está en nosotros. Y esa fuerza con la que Pedro le dijo al Señor, Señor, si me tocare ir contigo a la muerte, no tengo problema. Y él le dijo, óyese, Simón, antes de que cante el gallo, ¿me negarás cuántas? Me negarás 3 veces. Y evidentemente Pedro pasó por ese proceso y dice que cuando se dio cuenta la tercera vez, es más, hasta grosero se puso porque por allá le dijeron, tú como que eres de los que andaba con el Señor, y él comenzó a maldecir para camuflajearse allí entre los que estaban. Y dice que una vez que le negó la tercera vez, escuchó el gallo cantar y se acordó de las palabras que el Señor le había dicho y lloró amargamente. Pero creo que ese llanto de Pedro, en ese momento, lo sumió en una gran culpa, ¿sí? El Señor me lo dijo, él pudo haberse señalado y haber dicho a sí mismo, el Señor me lo dijo, ¿cómo lo pude hacer? Él ya me había advertido. Pero Pedro no iba a ser al Señor mentiroso, él iba a cumplir lo que el Señor le había dicho y le negó 3 veces. Y entonces esta culpa, por esta falla, lo llevó a Pedro a una situación. Pedro, según lo que vemos en la Escritura, la historia de Pedro comienza con una pesca milagrosa, ¿sí? Y termina también con una pesca milagrosa. O sea, no termina la historia de Pedro, pero por lo menos la referencia con el Señor empieza con una pesca milagrosa y termina con una. En la primera pesca, él dice que él, dejándolo todo, ¿siguió a quién? Siguió al Señor. Entonces Pedro, al parecer, motivado por la culpa, yo creo que ya él se había condenado a sí mismo, ¿sí? Ya él se había condenado, ya él se había dicho, nada, listo, yo no sirvo para esto. Es lo que el Señor dijo, que sobre esta roca edificarás mi iglesia, eso es puro cuento. Lo negué, lo defraudé. En el momento que yo podía estar con él y defenderlo, no lo defendí. Salí corriendo, me dio miedo. Y esto entonces llevó a Simón a un estado posiblemente un estado de depresión. Iglesia, aquí nosotros hablamos muy poco acerca de la depresión, pero la depresión es algo que muchas veces afecta. Y yo quiero decirle, si hay alguno aquí en ese estado, abro este paréntesis para decirle, no se encierre, busque ayuda, por favor, busque ayuda. Es un proceso que se puede pasar, es un proceso que se puede superar, pero no lo haga solo. Y si usted conoce a alguien que está en ese estado, no lo abandone, no lo deje, porque es un estado muy peligroso. Aquí vemos a Pedro, posiblemente deprimido, alejado del Señor. El Señor se había muerto, ya se le había aparecido en 2 oportunidades, pero Pedro no había superado el asunto. Y entonces el Señor se acerca a Pedro y se acerca a él para decirle,
aquí estoy. Ese proceso, yo sé que Pedro dijo, bueno, nada, me tocará volver a pescar, y lo hizo, evidentemente, pero para la gracia del Señor, como el Señor tiene control sobre todas las cosas, yo me imagino que todos los peces se fueron, se escondieron, eso no salió nada, toda la noche pescando, no solamente Pedro, todos los que andaban con él, expertos pescadores, y no lograron sacar nada. Y el Señor entonces viene y le da una instrucción y le dice, mire, echen la red para acá. Y ellos obedientemente lo hacen, sacan 153 peces. Yo sé que aquí hay muchos teólogos que pudieran dar una explicación de por qué la Biblia hace referencia a ese número. Y realmente nunca se cuenta el pez que ya el Señor tenía en la brasa. Entonces fueron 154. 154 peces. Pero yo creo que esos 154 peces pudieran ser por lo menos 154 razones que nosotros pudiéramos tener para regresar al Señor y volver a Él. ¿Sí? Y el Señor le hace a él una observación y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y no le estaba hablando más que a los otros que estaban allí, ¿sí? Le estaba hablando acerca de los peces, le estaba diciendo, Pedro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a creer en la palabra que yo te dije que ibas a ser pescador de hombres? ¿O sencillamente te vas a quedar aquí con estos? Y entonces Pedro comienza un proceso de restauración. Ese proceso que lo llevó a negar 3 veces al Señor, lo llevó ahora a tener que confesar 3 veces al Señor que lo amaba. Cuando vemos la transcripción original, Pedro, cuando el Señor le preguntó las 2 primeras veces, Pedro, ¿me amas? Él estaba hablando con la expresión ágape, ¿sí? Y Pedro le respondía con la expresión fileo. El Señor le decía, ¿me ágape? Y él le decía, sí Señor, yo te fileo, ¿sí? Es cuando mi esposa me dice a mí, mi amor, ¿me amas? Y yo le digo, sí mi amor, yo te quiero. No papá, estoy pelado. Ya un momentico, ¿cómo? ¿Me amas? Sí mi amor, yo te quiero. ¿Cómo que me quieres? Bueno, sí mi amor, yo te amo. Eso fue literalmente lo que pasó allí. Literalmente lo que pasó allí. El Señor le está diciendo a Pedro, yo no necesito que me filees. ¿Por qué? Porque el amor fileo es el amor filial, el que tenemos entre hermanos, y ese no es un amor que cabe dentro del Señor. Porque ese era el amor que posiblemente el fariseo del que hablamos la semana pasada le pudo tener al Señor. Ah, qué chévere el Señor, qué bonito. Ven, compartamos juntos, tengamos un tiempo. Pero ese amor fileo no produce un acercamiento profundo. Es un amor filial, compartimos, sí, esto, lo otro, qué chévere. Vamos y hacemos pizzas, sí, vamos y hacemos perros, que es importante. Pero si no está el amor ágape, el amor profundo, ese amor que viene de parte de Dios, que es el amor que transforma, entonces la intimidad no se hace profunda y presente. Y yo quisiera repasar con ustedes las 4 características que vimos ayer, que vimos la semana pasada con el fariseo, y agregué unas más con relación a Pedro. Entonces, ¿cuál fue el primer aspecto que aprendimos del fariseo? Si alguno lo recuerda, vamos a ver. Por ahí, ayer estaba hablando con un hermano y me decía que había un pastor en una iglesia que lo invitaron a predicar. Y él llegó el primer día, el primer domingo, y se lanzó aquel sermón tan hermoso acerca del amor, ¿sí? Y bien, todo el mundo, qué lindo el amor. Y se fueron. El domingo siguiente, ¿de qué va a predicar hoy? Del amor. Y volvió a predicar el amor. Bueno, sí, hay que afirmar un poco lo que dijo la semana pasada. El tercer domingo, ¿y de qué va a hablar hoy? Del amor. Y así lo hizo durante 4 domingos. Y en el 4.º domingo le dijeron, pero usted no tiene otro tema que predicar. Y entonces él le dijo, no, es que yo no salto al siguiente tema hasta que no se han aprendido el primero. Entonces, quisiera recordarles un poco de lo que hablamos la semana pasada. Y es que con el fariseo aprendemos que podemos tener a Cristo en nuestra casa, ¿sí?
o podemos tener a Cristo en nuestro corazón porque hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Eso lo dice Efesios capítulo 1, verso 13, que hemos sido sellados con su Espíritu, pero no tener una relación íntima con Él. Es decir, filiamos al Señor. Lo tenemos en nuestro corazón, pero en modo fileo, ¿sí? ¿Y quién de los solteros aquí que está buscando y enamorando a una muchacha quiere estar en el modo fileo? Ninguno. Todos quieren estar en el modo ágape. Yo no quiero que ella me quiera, yo quiero que ella me ame. Y así le pasaba a este filisteo, y así muchas veces nos pasa a nosotros en nuestro corazón. Muchas veces tenemos al Señor en modo fileo. Mi hijo que está ahí atrás, ellos usan un término, los chamos hoy en día, que dicen que está en la zona friend, en la zona amigos, ¿sí? Está allí, pero no ha trascendido a la otra zona, ¿sí? Aquí hay unos que se miran y dijeron, nosotros ya pasamos esa zona, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, y Efesios 4:30 dice que también nosotros podemos contristar al Espíritu Santo, que ese es otro punto en el cual nosotros como hijos de Dios debemos trabajar, no dejar que el Espíritu Santo se contriste. Y el Espíritu Santo en nosotros se contrista por varias razones, pero dos de las razones principales es, una, el pecado. El pecado continuo y constante contrista al Espíritu Santo, nos separa de Él. Y otro punto es que ignorar la voz del Espíritu Santo. Eso contrista al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué otra cosa aprendimos del fariseo? A ver, alguien que me diga aunque sea una sola. A ver, ¿cuál? Autosuficiencia. ¿Quién lo dijo? Levante la mano. Listo, mire, es que esa viene de la escuela de prematrimonial, ese está ahí al día, la autosuficiencia. Ya vamos para allá. Entonces, bueno, es la siguiente. El siguiente punto es que nuestra autosuficiencia o vanidad nos aparta de Él. Y fíjense, para unirlo con lo que estaba pasando con Pedro. Pedro había pasado al Señor a la zona fileo. Por eso el Señor tiene que ir a decirle, mira, no es con este amor que vamos a alcanzar el propósito. No es con este amor que vamos a alcanzar a las multitudes. No es con este amor que te vas a convertir en un pescador de hombres. Necesito el ágape en tu corazón. Necesito el ágape hacia mí. Entonces, ¿qué le llevó a Pedro? ¿Qué llevó a Pedro a ese fracaso para negar al Señor? ¿Qué lo llevó? Lo llevó la autosuficiencia. El decir, aquí tengo el respaldo en su espada. Sin darse cuenta y sin reconocer que el respaldo que él tenía estaba al lado de él, que era el Señor. Entonces, no hay nada más peligroso en nuestra vida que decirle a Dios que no le necesitamos. Y no hay nada más peligroso en esta vida también que no obedecer la voz de Dios, ¿sí? Vemos el caso del rey Saúl, ¿sí? Él cuando comenzó, el rey Saúl comenzó bien, porque el profeta Samuel, él le dijo a él, eso está en 1 Samuel 15, él le dijo, tú te considerabas a ti mismo como alguien pequeño, ¿sí? Y el Señor lo había constituido como rey. Es decir, que Saúl tenía un concepto de sí, inclusive, vamos a decirlo bajo. Pero el estar allí, el estar en posición de gobierno, el estar en autoridad, ¿a qué le llevó? ¿A qué le llevó a él? A que su corazón se enalteciera y a no obedecer la voz de Dios. Y cuando nuestro corazón se enaltece, nuestro corazón corre un grave peligro. Corre un grave peligro. Por eso es que la soberbia o la autosuficiencia y la vanidad nos aparta de Él. Eso fue lo que hizo el fariseo. El fariseo dijo, no, pues, por favor, yo puse la casa, puse la fiesta, puse el vino, puse el pan, yo puse todo. Él solamente es un invitado. Pero resulta que tenía dentro de su casa a la persona más importante y la estaba dejando a un lado. Entonces, otro punto que lo vemos en Pedro es que nada escapa de la omnisciencia de Dios, ¿sí? El Salmo 139 habla acerca de eso de una forma espléndida. Dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos,
allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si huyere hacia allá, si huyere hacia acá, donde vaya tú vas a estar allí. Porque Dios es omnipresente, pero no solo es omnipresente, también es omnisciente. Él conoce y discierne hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Lo hace. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Pedro, inclusive Pedro usó esa carta con el Señor, al final le dijo: Señor, ya va, tú lo sabes todo. Pero ahí sí le dijo al Señor la palabra que tenía que decirle: Señor, tú sabes que te ágape. Ahí se lo dijo. Entonces, otro punto importante que aprendimos acerca del fariseo la semana pasada es que procurar mantener una apariencia religiosa es otro asunto peligroso. ¿Sí? Es otro asunto peligroso. O sea, hay momentos, mi hija en estos días estábamos en la cama. Yo gracias a Dios por los hijos, porque los hijos no lo dejan a uno, a veces no le dejan pasar una, ¿no? Entonces, ella me decía, me hacía la observación, me decía: papi, ahorita estabas hablando normal con nosotros. Yo: sí. ¿Y por qué cuando te llamó la hermana, tú pusiste una voz así como medio, como medio triste? Entonces, claro, son situaciones, ¿no? Que a veces, cuando uno recibe una llamada para preguntarle por alguna situación, por un paciente, pues si lo llama un médico, pues uno le da la parte médica, uno le dice, uno recibe la información. Si lo llama un hermano, pues bueno, depende del hermano, ¿sí? Porque si el hermano es un pequeño, ¿sí? Entonces usted le dice la versión, ¿cuál? La versión: estoy parado en la roca, ¿sí? Esa es la versión. No, estamos bien, confiando en el Señor aquí, en victoria, creyendo. No, mira, esos valores suben, ¿sí? Pero cuando lo llama a uno alguien más cercano, con el cual uno puede tener a veces la libertad de decirle: bueno, mira, la situación está un poquito complicada, esto y lo otro, pues uno evidentemente no cambia el tono de voz. Pero eso muchas veces pudiera, si uno no tiene cuidado, caer en lo religioso, ¿sí? Caer en lo religioso. ¿Por qué? ¿Por qué no le puedo yo? Porque, o sea, evidentemente, yo esperaba esta mañana, yo esperaba recibir muy buenas noticias de parte de mi hermana, pero me llamó y me dio noticias no tan agradables. Entonces, claro, de una vez uno se está dispuesto: voy a venir, voy a compartir la palabra, y entonces viene una palabra, pero viene una palabra que te viene a contrarrestar, ¿sí? Y ahí es donde tú te tienes que parar en la posición, dejando a un lado lo religioso, creyendo y conociendo lo que la palabra de Dios dice, establecido en la fe, mantener una posición. Porque si no, entonces, ¿qué pasa? Viene a nosotros el abatimiento. Y cuando viene el abatimiento y nosotros no estamos establecidos en la palabra de Dios, entonces vienen las heridas y vienen las raíces y vienen la separación, lo que causa separación. Mira, yo delante de aquí, si hay alguno que ha vuelto, porque eso fue una de las palabras que dijeron, si hay alguno que ha regresado aquí que tenía tiempo que no venía a esta casa y se fue por alguna situación de parte nuestra, de algún descuido de nosotros, de alguna falta de atención, yo desde este púlpito les pido perdón. Les pido perdón a las familias que hemos abandonado, les pido perdón a las personas que hemos abandonado, a las personas que no hemos atendido, a las personas que no hemos visitado. Si usted siente algo en su corazón de eso, yo hoy aquí, en la autoridad que puedo tener delante de ustedes hoy, yo les pido perdón. Les pido perdón. ¿Por qué? Porque hemos hecho daño. A veces nosotros a veces pareciera que si alguien cae y tropieza, a veces en un desconocimiento de esa gracia maravillosa de Dios apartamos a las personas, cuando a veces necesitan más cercanía de parte nuestra. Y por eso es que contamos aquí
y contamos aquí con un grupo también de liderazgo que nos pueden ayudar y les pido que nos ayuden también a hacer esta tarea. Porque literalmente hay cosas que uno no se entera. Ese hermano que me habló y que dijo que se había ido de aquí porque su mamá se había muerto, yo literalmente reconozco delante de ustedes, yo no supe cuándo se murió. Pero yo tuve que pedirle perdón. Sí, yo tuve que pedirle perdón porque la herida de él es hacia un cuerpo pastoral, hacia una iglesia que no le cubrió. Y entonces yo le pido a ustedes, por favor, seamos diligentes en eso, cuidémonos los unos a los otros, cuidémonos, estemos pendientes los unos a los otros, no seamos negligentes en eso, seamos diligentes. Entonces, ¿por qué? Porque si no, entonces estamos viviendo una religiosidad, una apariencia de religiosidad, lo del fariseo, estamos bien, estoy bien vestido, estoy bien acomodado, pero por dentro no lo estamos. Y eso es algo peligroso. Y si usted es alguien que dice, pero es que yo necesito practicar algo, a mí me gusta la religión, fíjese lo que dice Santiago 1:27. Él dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Usted quiere guardar una religión? Aquí está. ¿Sí? Y si quiere ir a hacer unas pasantías, váyase al hospital para que se perfeccione en eso. Entonces, otro aspecto del fariseo, y que lo vemos en el apóstol Pedro, es que tener el conocimiento de la palabra de Dios no es una garantía de transformación. ¿Sí? El fariseo tenía el conocimiento de la palabra, podía recitar. Ese hombre a los 13 años ya se sabía los primeros 5 libros del Pentateuco. Ya se los sabía de memoria, los tenía que recitar de memoria. ¿Sí? Nadie le podía refutar en conocimiento de palabra, pero esa palabra que tenía en su mente no estaba ¿dónde? En su corazón. Entonces, tener el conocimiento de la palabra no es garantía de una transformación. Por eso la Biblia nos habla en Romanos 12:2, dice, no se amolden a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el tener el conocimiento de la palabra no es garantía si yo no le dejo a esa palabra que obre ¿dónde? Que obre en mi corazón. Que obre en mí. Entonces, Pedro tenía el conocimiento, pero si el Señor no viene y obra en él ese proceso de restauración, de repente hoy tuviéramos una empresa naviera que se llamara Peter y sus discípulos. ¿Sí? A lo mejor si fuese la que estuviera brindándonos hoy pescado a nivel mundial. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? El Señor tuvo que decirle a él, Pedro, ¿me amas más que a estos? Y el Señor hoy te está diciendo, y está hablando a tu corazón, el Señor hoy te está diciendo, ¿me amas más que? ¿Qué estás amando hoy tú más que el Señor? ¿Qué estás hoy amando más que al Señor? Esa es una pregunta que nos tenemos que responder todos y cada uno de nosotros. ¿Qué estás amando más que al Señor? ¿Estás amando más una posición? ¿Estás amando más un puesto? ¿Estás amando más un estatus? ¿Sí? ¿Estás amando qué? ¿Estás amando una apariencia? ¿Estás amando una posición, un título? ¿Estás amando más un trabajo? ¿Estás amando más una empresa? ¿Qué estás amando más? ¿Me amas más que a estos? Te pregunta hoy el Señor. Y por último, no debemos dejar de pasar la oportunidad de arreglar las cuentas con Dios para poder comenzar a tener una intimidad con Él. Eso fue lo que hizo Pedro. Pedro tuvo que decirle al Señor, Señor, te amo, tú lo sabes. Y con ese amor viene una asignación. Con ese amor, voy a pedirle por favor, póngase sobre sus pies. Con ese llamado,
Con ese llamado que el Señor te está haciendo, viene una asignación y viene una responsabilidad. Yo compartí ayer con Ronald sentado allá en el lobby y yo le decía, nunca en mi vida en estos últimos tiempos había sentido tanto la responsabilidad de tener una asignación o un llamado al pastorado, de que me hubiesen un día parado aquí en esta tribuna y me hubiesen dicho, te ungimos como pastor. Nunca había sentido tanto la responsabilidad sobre eso. Nunca la había sentido. ¿Por qué? Porque mire, hay gente que a veces comienza a trabajar con personas y le comienzan a llamar pastor, pastor. Y a veces algunos son prudentes y dicen, no, mira, no me llame pastor, yo no soy pastor, llámeme hermano. Y algunos empiezan a recibir eso. Posiblemente también en el fondo hay un llamado hacia esa asignación. Pero cuán grande responsabilidad tenemos cuando nos llaman pastor. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad adherida a esa asignación a la cual tenemos que cumplir y que no nos podemos quitar. ¿Sí? No nos podemos quitar. O sea, yo no puedo irme a la playa y dejar de ser pastor en la playa. Estoy aquí de vacaciones. No. Eso. Exactamente, la dejo aquí guardado en el apartamento y me voy. El pastor quedó guardado allá en la casa, no. Y el poder escuchar, el que un hermano se pueda acercar y decirme, ¿sabes qué? Estoy herido por esto. Hace algún tiempo, también en el hospital, que estaba donando sangre y me conseguí con otro hermano, también de esta casa, que se fue herido. ¿Sí? Y yo sé que si usted usted conoce a alguien que posiblemente se fue herido o no ha vuelto, y yo le voy a pedir por favor, si queremos que la palabra de restauración del camino que dijo el apóstol Fernán, que muchos encontrarán el camino para regresar a esta casa, yo quiero que usted levante la mano y diga conmigo, yo contribuyo en ese camino. Y yo te voy a pedir por favor que cuando tú veas a un hermano que no se ha vuelto a congregar, ¿sí? Que se ha ido por cualquier cosa, yo te pido que tú le animes, que le digas, mira, ven acá, ayúdanos, te pido que nos ayudes a sanar su corazón. Y si hay algo que nosotros tengamos que hacer, yo te pido por favor nos avises. Y diga, mire pastor, ¿sabe qué? Allá está Petra. Ya hablé con ella, pero dice que hasta que usted no vaya a su casa y le pida perdón, ella no regresa. Usted viene y me busca y vamos. ¿Sí? Lo hacemos. Pero tenemos que hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Debemos restaurar esa comunión. Hay mucha gente que está herida. Y yo sé que el Señor le está poniendo en su corazón a esas personas. Y yo le voy a pedir, no pierda la oportunidad. Grábese ese nombre, que este momento le quede y piense en esa persona. Y planifique una visita esta semana. Y vaya esta semana y le visita. ¿Sí? Vaya y le visita. Le lleva unas paledonias. Se sienta con él o con ella, toma un café y le dice, mira, quiero escucharte. No vaya a darle un sermón y a decirle, vagabundo, sinvergüenza, te fuiste de la iglesia, ¿qué pasó? No, vaya, siéntese con él, visítelo, ¿sí? Visítelo y dile, te quiero escuchar. Siéntate y escúchalo. Y después ora por él. Y ahí sí, le dice, no le diga vagabundo, sinvergüenza, se le dice, regresa a casa. ¿Ok? Regresa a casa. Ese acto que usted va a ser un acto muy importante por esta casa, por el Señor y por esta iglesia. Así que, amada iglesia preciosa, cierre por favor sus ojos y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor en este momento para que Él nos ayude. Tenemos, mira, este año 2023 viene con todo. Viene con todo para nuestras vidas. Es un año de
de explosión en todos los aspectos. Así que necesitamos tomar nuestra posición. Necesitamos, el año pasado yo compartí una palabra acerca de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y algo maravilloso que ocurrió en ese momento es que cada uno tomó su lugar. Y decía, en una mano tenía la espada y en el otro tenía la herramienta, trabajaba. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros somos parte de esa edificación de ese muro. Así que vayamos con diligencia, vayamos con disposición a levantar esos muros, a traer a esas personas que se han ido por cualquier situación. ¿Sí? Gracias a los que hoy han venido. Yo tengo aquí a un primo que vino hoy. Gracias, Sino, por estar aquí. Nos alegra mucho tenerte aquí junto a tu novia. Gracias por estar en este lugar. Mi hermana Isabel está aquí. Estaba en España, creo. Regresó, ¿verdad? Gracias por estar aquí. ¿Hay alguien más que nos visita? Javier y Lorena, desde el año pasado no los veía aquí. Bienvenidos. Todos los que están aquí, mis hermanos allá, bienvenidos. Gracias por estar. Jairo, bienvenido, papá. Te esperamos aquí la próxima semana. Gracias por estar aquí. Carmencita, gracias por estar en este lugar. Yo sé que el Señor ha confortado tu corazón en todo este tiempo y hoy estás aquí fortalecida. Es importante tenerte en este lugar. Gracias por no dejar tu lugar. Y gracias a cada uno de ustedes por estar y por hacer posible que hoy nos podamos llamar Iglesia Cristiana Nueva Jerusalén. ¿Ok? No quisiera irme, no quisiera orar antes de hacer un llamado. ¿Sí? Yo sé que hay personas que nos están visitando. Tengo también aquí a mi sobrina María José con su hija, que vino la semana pasada, hoy también nos está acompañando. Gracias por estar aquí, hija. Bienvenida. Pero si hay alguien aquí que puede reconocer hoy en su corazón que necesita de Dios, que necesita de esa presencia del Padre, de Jesús en su corazón. Si hay alguien aquí, yo le pido por favor que levante su mano. Levante su mano y pueda reconocer delante de su corazón, delante del Señor, que le necesita. Que le necesita. Y voy a pedirle por favor, a aquel que está hoy reconociendo allí que necesita del Señor, que pueda hacer esta oración conmigo y que no la repita desde su mente, la repita allí en lo profundo de su corazón como una convicción plena de que necesita de Dios y pueda orar conmigo. Oro por aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, yo te pido que entres a mi corazón. Quisiera hoy tener una relación contigo, que tú puedas entrar a mi vida y que podamos ser íntimos. Hoy te recibo como mi Salvador. Hoy te recibo como el Señor y el dueño de mi vida. Te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. También reconozco y sé que resucitaste al tercer día y que hoy estás sentado a la diestra de nuestro Padre en las alturas. Pero pido que hoy mi nombre sea inscrito en el libro de la vida y que hoy puedas llenar mi corazón y yo pueda recibir al Espíritu Santo en mi corazón y ser sellado o sellada con Él. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Si usted hizo esa oración, si usted abrió su corazón hoy para que Cristo entre, yo le quiero decir que tiene por delante una vida maravillosa en Él. Gracias por abrir tu corazón y por recibirle a Él. Pero quisiera también que oráramos, los que estamos aquí, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero que por un tiempo hemos pasado al Señor a la zona de amigos y no a la zona del amado.
a la zona del íntimo. Y quisiera que oráramos en este momento. Inclina allí su rostro, por favor. Inclina su rostro y oramos al Señor. Amado Padre, quisiéramos como iglesia pedirte perdón porque hemos cometido muchos errores, Señor. Pero gracias porque tus misericordias y la oportunidad de volver atrás, de mirar el lugar donde hemos caído y de levantarnos, siempre está presente. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a desarrollar contigo esa relación íntima, esa relación personal de amor, de ese amor ágape al cual tú nos has llamado, Señor. Gracias, Padre, porque cada día es un día de oportunidad y aquí hay una iglesia preciosa, una iglesia que se levanta, Señor, hoy para decirte: renuevo contigo mi compromiso, renuevo ese pacto que hice contigo, para decirte, Señor, que hoy estoy aquí, sucio, con todas las heridas que esta situación me pudo causar apartarme de ti. Pero hoy estoy aquí, Señor, dispuesto, con un corazón dispuesto, como aquel hijo pródigo, vuelvo a ti, Señor, para que pongas el anillo en mi dedo, para recibir de ti ese abrazo y ese beso, y esa afirmación de que soy tu hijo. Pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que esta casa, Nueva Jerusalén, cada uno de mis hermanos que está aquí, sale de este lugar con una disposición clara en su corazón de hacer volver a aquellos que se han ido, de traerlos de nuevo al lugar donde el Señor los estableció. Así que guíanos, Señor, ayúdanos a ser diligentes en esto, a ser diligentes también en manifestar la misericordia y la gracia con el huérfano, con la viuda, con el necesitado, con el que padece necesidad. Que no haya aquí, Señor, ninguno que teniendo cómo suplir la necesidad de otro cierre su corazón, Señor, sino que al contrario, esta iglesia y mis hermanos nos caracterizaremos, Señor, por ser una iglesia bondadosa, llena, Señor, de todas estas buenas obras, Señor. Así que gracias, Padre, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias por este año de renuevo, por estas fuerzas, Señor, porque aquí estamos, Señor, como el águila, quitándonos las plumas, arrancándonos las plumas, lo que no sirve, arrancándonos el pico, Señor, pasando por este proceso para renovar nuestro plumaje, Señor, y remontarnos sobre las alturas para poder tener el panorama completo de lo que tú quieres para nosotros, Señor. Gracias porque somos una iglesia apostólica, porque somos una iglesia con el fundamento apostólico y profético, Señor. Gracias, Padre, porque hay un cuerpo pastoral dentro de esta casa, hay un liderazgo dentro de esta casa, diligente, dispuesto y comprometido, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás trabajando en los corazones de cada uno de ellos, poniéndole en su corazón el deseo, el ardor, la disposición, Señor, de integrarse a las filas de aquellos, Señor, que levantan y reconstruyen los muros. Gracias, Padre, porque tú estás haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor, empezando por mí, por mi esposa, por mi familia. Gracias, Señor, porque estamos agradecidos. Hoy salimos de aquí convencidos, Señor, de lo que tú estás haciendo en nosotros, con esperanza, con gloria, Señor, con poder. Salimos de aquí llenos, Señor, de tu Espíritu Santo, a compartir tu palabra, a abrir nuestra boca, Señor, y dar el mensaje, a servir a los que necesitan de nosotros, Señor. Gracias, Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre en esta mañana preciosa. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Afuera, en el lobby, está Giselle y David. Quisiera, por favor, el que no esté conectado en un grupo de la iglesia, ¿sí? En un grupo, me refiero a un grupo de WhatsApp, a una lista, que no le llegue un mensaje mío entre semanas,
por favor, pase por el lobby y anótese allí una lista que necesitamos conectarnos, necesitamos tener más conexión. Y aquí tenemos a Yeshua y a su esposa Sara, que se casaron. Negrito, bienvenida Sarita, bienvenido Yeshua. Bendiciones de lo alto para tu vida. Gracias, iglesia preciosa. Sean bendecidos siempre.